Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta primera sesión del ciclo de poesía que organiza nuestra librería. Bueno, para esta ocasión vamos a contar con la presencia de dos poetas, Dani Virquén y Fátima López. Antes de darle la palabra a ellas, quisiera leer sus reseñas biográficas. Vamos a comenzar. Un segundito, por favor. Fátima López, poeta y directora de teatro. Como directora de teatro ha participado en 5 puestas en escena en la Ciudad de México y Buenos Aires. Como escritora ha colaborado en 9 libros colectivos. Su poesía ha sido incluida en diversas antologías de poesía mexicana. Su primer poemario, Nomenclatura Secreta, fue acreedor al Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal en 2023 y fue publicado por Mantis Editores. Sus poemas han sido publicados en el periódico de poesía de la UNAM, revista Casa del Tiempo de la UAM, revista Magis del ITESO de Guadalajara y el suplemento Laberinto del periódico Milenio, entre otros. En 2026 participará en el homenaje a Homero, editado por Medusa Ediciones, junto con Raúl Zurita, Coral Bracho, Ernesto Lumberas, Jorge Escuinca y Elisa Díaz Castelo, entre otros poetas. Y ahora voy a leer la de Dani. Esperen un segundito. Dani Virgen, Guadalajara, Jalisco, 1987. Es poeta y ensayista. Autora del libro Fuego en la pupila, un acercamiento al libro de las semejanzas de Edmond Javés, UDG 2023, y los poemarios Donde no hubo sutura, Mantis Editores 2024, y Caducidad, La Sonámbula 2014. También ha publicado ensayos académicos en revistas y libros colectivos. Ha impartido cursos en el Colegio de Letras Hispánicas de la UNAM y en el programa de Cultura Judaica de la UIA. Actualmente es docente del Departamento de Filosofía y la licenciatura en Escritura Creativa de la UDG. Bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hola, qué gusto ver caras conocidas. Muchas gracias a la presencia del maestro Adolfo Castañón. Un honor aquí tenerlo. Me ha tocado venir a escucharlo del otro lado y ahora nos está escuchando. Muchas gracias. Muchas gracias a Librería Bonilla, que es la casa de las editoriales independientes en esta ciudad. Y muchísimas gracias a Editorial Mantis, que está cumpliendo 30 años de existencia, pero de presencia contracorriente por editar poesía, desde Guadalajara, Jalisco, es una editorial de allá. Justamente esta semana tuvieron una celebración en Guadalajara y me da muchísimo gusto que en Ciudad de México nos sumemos a la algarabía y a la celebración por tener esta preciosa editorial de poesía que nos ha editado a Dani, Vir y a mí, y que, bueno, gracias a Mantis nos conocimos también en 2024, ¿verdad? En la Feria del Libro de Guadalajara, ahí presentamos nuestro libro, le presentó a ella el maestro Jorge Esquinca y a mí Ernesto Lumbreras. Entonces, muchas gracias. ¿Tú quieres decir algo para dar la bienvenida? También agradecer, bueno, así que estoy muy contenta de leer junto a ti, Fátima, y me sumo al festejo también de los 30 años de Mantis. Agradezco a Luis Armenta, a Editorial Mantis, por propiciar este espacio y a la Librería Bonilla también por alojarnos tan hospitalariamente, y muy especialmente al maestro Adolfo Castañón por hacernos el honor de su presencia y por su lectura tan generosa. Bueno, muchas gracias también por la espera de estos minutos, por el tráfico de la ciudad. Y justamente vamos a empezar. Yo creo que en mi mente no estaba que es 14 de febrero y que todo el mundo sale a festejar. Entonces, ¿por qué no empezamos también con algunos poemas de ese tema? Cuando sean los 8 minutos, Manuel, si quieres ya me avisas o me paras.
Bueno, esto es del libro Nomenclatura Secreta, que editó Mantis hace 1 año y medio, y está formado en 3, digamos, grandes capítulos o etapas, y este que voy a leer es justamente de una sección que se llama Amrita. Me suavizas, me ablandas, me aletargas, tu voz me guía entre la bruma, atravieso los pasos entre todos los infiernos, soy agua trenzada en tus palabras, y tu voz me teje como un rocío ceñido, íntimo, soy el hilo que sale de tu lengua, un escarabajo que danza al filo del precipicio, se estira cuando el contorno de la quietud casi me toca. Atravieso la puerta de un ocaso, un valle cubierto de brea, me encamino hacia un portal, líquida de mí, exhausta, me convierto en la palabra que sueño. Si vamos a hacer algo, seamos el agua, suave y fluida, en calma para contenerse, salvaje para transformarse. Como cuando las gardenias brotaron rotundas por todo mi cuerpo, como aquella sagrada perfumista que generosamente ofrece sus óleos para sanar, pero este florecer es en realidad húmedo. No nos acogió el purgatorio, pero bien sabe Magdalena que fuiste tú mi templo y fui yo el tuyo. Aceite de sésamo y lavanda para ungirte incansablemente una temporada de invierno. Dorada fui cada una de esas noches. Santa, santificada por tus manos, bendecida en cada uno de mis labios, sagrada como el pan y el vino de la ofrenda que en la última cena sació a Judas y a Pedro por igual, iluminada por el nimbo hipnótico de las oraciones que flotan en el Ganges, guardada en el paciente nicho de la espera, entre las secretas andanzas de mis baños, esos días en que no te veo, no con anhelo de amanecer, sino con hambre de tu cuerpo. Suave soy, mieles son todos mis aromas. Ábrete, me dices en silencio, en sed y templo me convierto, y mis pechos se debaten entre intentar hablar y ofrecer un beso, pero en el latigazo de la arcada, los 72 nombres de Dios se imponen, y en un espasmo alcanzo solo a entreabrir la boca para inspirar. Seas tú mi sal, mi exilio en los labios, sea yo tu humedad, una noche de tremor y primavera. Bien, bueno, pues después de este deleite, escuchar la poesía de Fátima, yo quiero empezar con un poema alusivo a la ciudad, a esta ciudad. Agradeciéndoles también a ustedes por venir hasta acá en tiempos de contingencia ambiental, por hacer ese esfuerzo también con el cuerpo. Bueno, comienzo. Se habla del retorno como de una cicatriz, violenta, muda, larga en el tiempo, con los pasos y la edad atados al sol, con nuevos surcos abiertos en la tierra de los ojos, todo vuelve, todo revive de su recuerdo empañado. Una ciudad es un reflejo, Tezcatlipoca, humo sobre la cara de tu espejo perdido. Extrañas cosas pasan cuando se extraña de veras, incluso el rumor ruidoso de lo ajeno, el vómito agrio de tu luz verdecina en las nubes lila de primavera, la piel del volcán, esas costas eternas y todo el mundo de restos que yace bajo los pies. Historia. Alguna vez dormí en una habitación gris con una mujer hermosa.
Me llevó al bosque a través de una grieta abierta en el temblor. Me dejó descubrir, como tesoros o ruinas, cada uno de sus tatuajes. El primero me dijo, dice desierto, se ha borrado tantas veces con caricias y ahí sigue. Se afirma a menudo que el tiempo nos devora como un pedazo de leña tendido a la lumbre. Pero la acción del tiempo, un oleaje obsesivo, consiste en devolver. Tanto construir, tanto elaborar, espejismos de futuro, para regresarlo todo, íntegro, al presente. ¿A dónde se regresa entonces si no hemos ido una sola vez, siquiera los mismos cuerpos, las mismas promesas enterradas en el sedimento del tiempo? ¿Quién acaricia hoy tu sueño con mis manos donde no fui yo quien se quedó en este cuarto, en esta ciudad, a construir con fragmentos de amores pasados, como costras eternas, el magma vivo de un corazón? ¿O a cuidar tus cabellos del vómito después del alcohol, o a trenzar nubes lila en sus remolinos de vértigo? ¿Quién permanece hoy de todo esto? ¿A dónde va lo que no vivimos? Lo que no vimos caerse por dolor o por pereza. La ciudad se escribe en los ojos como se escribe la vida, violenta, muda, larga en el tiempo. Y bueno, para seguir evocando figuras arraigadas en este entorno, al que inevitablemente regreso y regreso siempre con mucho gusto, con muchos de mis grandes afectos en esta tierra, ¿no? Estoy muy, muy contenta de tener aquí a mi hermana Virangui también, y a mis amigas, a Jimena, a Sara, a Daniela, poder compartir esto con ustedes. Mirando a la mujer de sal, Iztaccíhuatl. A mediodía, leche del invierno en tu vientre. Soy tu huésped. Soy la mirada que visita, aérea. Soy, en la lejanía, una perturbación breve en el horizonte de tu cuerpo. Clarea, el cielo se hace todo, se hace mar, como derramando azul espeso y estridente. La mirada que hace vida en el derrame de la vista, aire que se cuaja, aire vítreo. Música que no se escucha cuando la sangre es hielo, hielo que se corta en tu liquidez dormida. ¿Me avisan también, por favor? ¿Uno más? Bueno, a ver. Acá tenía otro seleccionado. Son siempre ajenas estas playas vacías, esta sombra desnuda cargada de agua, por ejemplo, esta brisa que casi previene de perderse, vestido rasgado a la talla de su inmensidad. Las olas que ensayan un refugio momentáneo con la curvatura de su cuerpo, ensortijan los tobillos. Ya estamos dentro. Rompamos. Dejémonos volar fragmentos en la espuma recién parida del presente. Lo íntimo de lo extraño en lo íntimo, la luz que amansa o agudiza las esperas, la casa soñada y guardada en un estuche de sal y arrugas, es un verso, beit, un zumbido que persiste en las playas vacías de cada palabra. Bueno, es parte del ciclo de poesía, ya lo hemos hecho desde el 2023, que además de que las poetas lean en este caso sus textos, que queremos saber también cuáles son las ideas que están detrás justamente de lo que ustedes escriben. Entonces,
Una primera pregunta para ambas, por favor, sería justamente eso. ¿Cuáles son las ideas que sustentan su poética? ¿Cuáles son las ideas que están detrás de lo que ustedes escriben? Para ambas, por favor. Anime, pero tú eres la huésped aquí. Bueno, gracias. A mí me intrigó mucho, recuerdo hace muchos años, estaba muy joven, el título de una obra de un poeta peruano que vivió gran parte de su vida en Roma, Jorge Eduardo Eyelson. Y desde que yo vi el título me parece que su primer libro, uno de sus primeros libros, Poesía Escrita, me intrigó. ¿Por qué poesía escrita? Que no toda la poesía es escrita, ¿no? Entonces, de ahí empezó en mí una investigación, digamos, tanto a nivel lecturas como interior, por entender qué era la poesía escrita y la poesía no escrita, ¿no? Porque evidentemente Eyelson, con su genialidad como poeta y artista plástico, no solamente estaba pues haciendo como una especie de ironía, un guiño, ¿no? Inclusive hasta algunos dirían un pleonasmo, sino por ahí una puerta que nos llevaba a intentar investigar cuál era la poesía no escrita, ¿no? Entonces, cuando me empecé a adentrar más en la obra de Eyelson, que por cierto aquí tienen una antología fabulosa para quien la quiera comprar, que editó Mangos de Hacha, y al ver también su obra como artista visual, artista gráfico, entendí que la poesía tenía muchas formas, ¿no? Tenía muchas esencias, llamémosle así, y justamente también eso para mí conectaba con la idea de Gorostiza, de que la poesía es una investigación de ciertas esencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, empecé a plantear justamente la idea de escribir poesía como una investigación de esas esencias, en donde para mí podía existir algo, digamos, a partir del asombro, que pudiera ser multisensorial o que pudiera existir en muchos rubros, no nada más en el mundo escrito, y cómo poder llevar esos universos de aromas, de visuales, auditivos, musicales, ¿no? De melopea, por ejemplo, y también las vivencias personales, inclusive la historia, cómo poder llevarlo a un universo escrito. Entonces, para mí es una idea que desde que leí por primera vez a Eyelson, tal vez a los 18, 19 años, digamos, me obsesionó casi y ha formado parte, digamos, de todo lo que hago y de todo lo que escribo. Bueno, resueno mucho con lo que dice Fátima. Yo llegué tarde a Eyelson y es un poeta al que admiro profundamente. A mí me pasó algo similar. Bueno, yo estudié filosofía y se esperaría quizás que el tipo de escritura que hago tenga como una cosa muy intelectualizada y muy cargada de conceptos, ¿no? Y no va por ahí, por lo menos en mi caso. Han sido un impulso, ha sido desde muy chica una necesidad, pero esa necesidad también se despertó, se alimentó o sea, creo que lo que yo rescataría como algo que persiste es esta necesidad de observar las cosas, ¿no? De que la poesía se convierta hasta cierto punto en una especie de visor que te permite ver incluso tus experiencias personales desde un lugar distinto, ¿no? Una poeta que a mí me interpeló a muy temprana edad es Olvido García Valdés. Y recuerdo también ese título de Una polilla que delante de mí revolotea, ¿no? Ese misterio que hay en la poesía de Olvido, sin que tenga que explicarte nada. Y eso profundamente inquietante fue lo que a mí también me animó a explorar y experimentar con el lenguaje, con las imágenes. Y bueno, ya más recientemente, el trabajo que se reúne en este libro, que son 10 años, del 2014 al 2024, la premisa del libro, digamos que la idea que me perseguía y que es la que terminó dándole el título y el eje, a pesar de que no tiene como un tema,
tiene que ver con la representación que nos hacemos del duelo como algo circular y cerrado, y cómo hay un engaño en eso, y cómo es justamente lo que permanece abierto, lo que permite también que las pérdidas y las heridas que nos atraviesan puedan, como decía el poeta Rumi, también estar llenas de luz, ¿no? Entonces, bueno, el tema justo también de lenguaje como algo desgarrado, de la herida en el lenguaje puede resultar algo trillado, pero es algo que a mí me habló y en el caso de este libro me pareció que era como el pulso central. Y esto se relaciona también con algunas investigaciones que me fueron encontrando en el camino, con mi propio trabajo también filosófico, y hay algunos poemas que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de romper el carácter icónico y fetichizado de las imágenes plásticas, ¿no? Entonces hay un juego también ahí con una serie de pinturas, de cuadros, que también se encuentran desgarrados y que nos hablan desde otros lugares, ¿no? Entonces, esas dos cosas podría decir. Bueno, muchas gracias, Dani, muchas gracias, Fátima. También una segunda pregunta para ambas. ¿Qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido importantes para el desarrollo de su trabajo? Para ambas, por favor. Bueno, a ver, la obsesión de mi vida en los últimos años ha sido un poeta pensador judío-egipcio, que es Edmond Javés, y que tengo el honor de compartir con el maestro Castañón, ¿no? Esa afinidad poética. Javés es un poeta muy raro, porque él va construyendo es una narrativa rota, el libro Las Preguntas, y es una poética en donde pone a un montón de rabinos imaginarios a discutir sobre lo que se está produciendo en el libro. Y bueno, esta idea que tiene Javés justo de que todo lector es el elegido de un libro, y de que todo libro tiene a la vez algo de milagro y de herida, del milagro de la herida, creo que es, pues sí, una de las ideas filosóficas, espirituales, que más profundamente me han habitado. Por otro lado, también hay un poeta joven, muy, muy joven, vietnamita, que es Ocean Vuong, con el que me encontré también tarde, pero que siento muy ligado a esa profundidad filosófica que puede llegar a tener el trabajo de Javés, y que además bueno, es un extranjero también, Ocean, un crítico profundo del imperio norteamericano, ¿no? Y un pionero, bueno, hasta cierto punto también una voz que abona al tema de la diversidad sexual. Entonces, bueno, yo tengo esos dos aliados, muchos otros, como ese también Olvido García Valdés, y generalmente no me fijo ni en lo filosófico ni en lo poético como en grandes nombres, ¿no? Lo importante para mí no es tanto como esa autoridad de los pensadores, sino también la sencillez que puede llegar a tocar un pensamiento verdaderamente profundo. Qué belleza. Oye, pienso también, Dani, no sé si para responder la pregunta de Manuel, pero también la camaradería, al menos el diálogo que tenemos, y lo veo con el diálogo que tienes, por ejemplo, con Jorge Esquinca, ¿no? Que tengo con Jorge, con Ernesto Lumbreras, con Cristian Peña, ¿no? No sé, o sea, sentarnos a dialogar con los amigos que admiramos, porque en un sentido son nuestros mentores, ¿no? Por eso los elegimos para que presentaran nuestros libros. Yo me aferré a que el maestro Ernesto Lumbreras presentara el libro, ¿no? Es una amistad, pero también es una admiración profunda y es un diálogo constante
a partir de la obra, a partir de los poetas que nos atraviesan, pero que se da justamente cargado entre cafés, entre presentaciones de libros, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una influencia literaria y fraterna, ¿no? Pienso, no sé si coincidas. Completamente. Bueno, ahora que lo mencionas, Jorge, para mí fue un aliado muy importante en el proceso de construcción de este libro, porque a mí una cosa que me pasó es que lo que iba escribiendo me iba como llevando inevitablemente por distintos caminos. Yo sentía que había demasiados tonos y que muy posiblemente no iban a poder concordar, o por lo menos a lo mejor pertenecían a diferentes libros. Y cuando le mostré el trabajo a Jorge, él me ayudó muchísimo, o sea, como que fue una mirada externa, y eso también en ese ambiente súper amistoso, súper, siempre Jorge te da algún comentario así como va a la yugular, ¿no? Es muy profundo en su lectura, en su crítica, pero a la vez es muy, muy amigo. Y a mí me ayudó mucho a agarrar confianza con este libro, ¿no? Qué maravilla. Pues para los que no son poetas, estamos hablando de dos de los poetas más grandes de este país, Ernesto Lumbreras y Jorge Esquinca. Y bueno, hemos tenido la fortuna de, pues, literal, de que sean nuestros mentores, ¿no? En la poesía. Entonces creo que ese diálogo es una influencia muy importante, al menos, ¿no? Para mí. Yo pondría también otra influencia que sería para mí el trabajo con el cuerpo, particularmente el teatro o la danza, ¿no? Le contaba hace ratito a una amiga que, bueno, yo soy de familia sinaloense. Desde que empecé a caminar, mi abuela nos ponía a bailar. Entonces, el baile es parte del centro de mi familia. No lo hacía profesionalmente. Cuando estudiaba letras, sí, estuve en un taller de contemporáneo, pero realmente, o sea, el baile por el placer solamente de bailar hasta el amanecer es algo que es fundamental en mi familia y que me llevó justamente al trabajo escénico, a estudiar teatro y después a dirigir y poder entender cómo ocurre todo en un espacio y cómo se crea, ¿no? En un teatro, en un pequeño foro, se crea un mundo maravilloso. Entonces yo decía, wow, esto es increíble, o sea, ¿cómo se puede hacer esto a veces con unas pocas luces, con unos pocos elementos de utilería? Y ya tenemos un universo. Entonces, para mí también se convirtió en una obsesión ir a ver teatro, ¿no? Y estar como espectadora encontrando estos mundos y también crearlos. Entonces, para mí es otra influencia importante. Oye, Fátima, y además importantísimo porque luego se pierde de vista que la palabra también es cuerpo, ¿no? O sea, que la voz es una extensión del cuerpo, es parte del cuerpo, y que el lenguaje poético quizás nos revela de una manera más contundente esa impronta del cuerpo, porque el ritmo va por delante, muchas veces incluso de la idea, ¿no? Me parece muy bonito, muy, muy padre que tú tengas esa experiencia, o sea, como esa participación en distintas artes integrada a tu vida. Yo la tengo integrada a través de mis hermanas. tengo una hermana bailarina, una hermana también investigadora escénica, muy vinculada con el teatro y con el performance, que a mí me ha nutrido muchísimo, ¿no? el diálogo con ellas. Muchas gracias, Fátima, muchas gracias, Tanimir. Y una última pregunta, es una pregunta bien amplia, pero bueno, esperemos, vamos a ver cómo pueden responder ustedes. Es, ¿qué caminos creen que seguirá la poesía en el futuro? Para ambas, por favor. ¿La poesía en general? Bueno, a mí me encanta que tengamos todavía libros físicos, ¿no? No sé ustedes, pero creo que estos pequeños recintos que se van convirtiendo casi en especies en extinción, ¿no? Como Librería Bonilla, que está completamente a contracorriente con el mainstream de la industria editorial. Lo pienso en el caso de Mantis. Mantis es una editorial dedicada 100% a la poesía, hecha desde un lugar fuera de Ciudad de México,
que lleva 30 años haciendo libros de altísima calidad. Me parece que todavía nos aferramos a que eso exista, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también hay expresiones maravillosas, como la poesía extendida, ¿no? Y todas estas, pues, grandísimas expresiones donde van combinándolo con el performance, con artes escénicas, visuales. Simplemente en la presentación de este libro que tuve en Casa del Poeta, pues, hicimos un performance, ¿no? Considerando justamente toda la trayectoria, digamos, o el arco del libro y todas esas historias e imágenes. Me encanta porque la actriz que lo presentó viene a todas las lecturas. Gracias por venir otra vez, porque se sabe ya todo, y además me encanta la idea de que a través de un performance se pueda encuerpar la poesía y se pueda habitar y se pueda sentir, y con los pequeños elementos escénicos y de luz que creamos, pues queríamos también que otras personas pudieran vivir el poema, sentirlo, olerlo, ¿no? Que fuera muy, digamos, casi que lo pudieran tocar, ¿no? Entonces, creo que la poesía del futuro va hacia allá, pero yo me sigo aferrando a esto, que nos da una sensación de intimidad absoluta, ¿no? Ahorita en uno de los versos que decía Dani, me recordaste mucho a San Agustín, ¿no? Yo no sabía que eras filósofa, pero San Agustín tiene justo una frase que es lo más íntimo de mí, ¿no? Para referirse a lo sagrado. A mí me sigue pareciendo que la lectura es un acto absolutamente íntimo, personal, y que dentro de nuestros espacios de prisa sí tenemos, yo sí soy una apologista de la demora, y creo que sí debemos de seguir procurándonos esos espacios de intimidad a partir de todavía de este libro impreso. Qué bello. Sí, yo también amo los libros impresos y agradezco enormemente la tarea de quienes le ponen tanto cuidado, porque además yo sé el trabajo inmenso que implica el cuidado de un libro, todo el proceso, o sea, desde la parte más conceptual y la parte pues más del texto hasta la parte industrial, ¿no? Pero bueno, además del valor del libro impreso y de cómo nos convoca, cómo nos sigue convocando, yo también resaltaría el lugar de resistencia en el que nos pone la poesía. Los saharauis, este pueblo nómada, ¿no?, que está exiliado desde hace 50 años en Argelia, en el suroeste de Argelia, dicen que la poesía es tan necesaria para la resistencia en el desierto como la propia agua. Es uno de sus proverbios. Y eso parecería chocar con la mentalidad occidental, parecería que, o sea, obviamente no responde a una resistencia pensada en un sentido utilitario, sino vital, y tiene que ver también para ellos con la necesidad de viajar ligeros. Entonces, ahora que decía Fátima, la demora, ¿no? Soy una apologista de la demora y la falta de artificios, ¿no? El despojo de lo accesorio, la capacidad de abrir el corazón a la vida, creo que son enseñanzas de la poesía que siguen siendo actuales, que siguen siendo necesarias, y que en un momento ahorita además tan convulso como el que estamos viviendo, en una coyuntura histórica tan difícil, vuelve al centro esa pregunta, ¿no? De qué están escribiendo los poetas. ¿Quién puede escribir poesía? ¿Desde dónde puede escribir poesía? Y todas esas formas, esas otras formas también creativas de involucrar al cuerpo, de involucrar a las redes amistosas, creo que son formas de hacer refugio, de hacer casa también, en las cuales la poesía habita. Yo me iría por ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Fátima. Y ahora invitarlas a seguir leyendo poesía, por favor.
Bueno, voy a leer ahora de una sección que justamente da título al libro, que es Nomenclatura Secreta, y plantea también un diálogo, ahorita que hablábamos de los diálogos con los mentores y todo esto, plantea también un diálogo con los que ya no están, en este caso con mi abuela. Entonces, son varios poemas cortitos, me voy a seguir leyendo, digamos, así varios. El patio trasero de casa de mi abuela era mi refugio y cobijo. Una higuera se extendía infinita al centro. Los frutos brotaban 1, 2 veces al año y los recogíamos gustosos con una cubeta. Pero lo que realmente amaba era la forma de sus hojas, que parecían una mano mayor, una mano adulta. La ponía sobre mis palmas de niña, comparando el tamaño, guardándome en ella como algo que al fin me contenía. Una savia blanca y pegajosa sobre la piel, una suerte de dulzura o miel se escurría. Y entonces yo también era higuera derramada, aunque los frutos los sigo esperando. Enséñame a hacerlo todo, abuela, a ser precisamente la ternura cuando la sangre se me derrama encima cada día, cuando la ciudad pesa con un incansable ánimo de muerte, cuando mujer parece ser un vocablo tan insignificante. Infúndeme la serenidad en lo doméstico, mientras pongo la ánimo de Escuché en mi oído izquierdo un susurro, abuela, un vocablo que me devolvió el aliento nuevamente, un nombre de naturaleza mística y sensorial. Era sensual y salvaje, como el estallido brutal de una corriente al abrir las presas, rotundo y turbulento como la furia categórica del orgasmo, impulsivo y absoluto como el sístole de una caracola que me latía desde adentro. Pero es imposible repetirlo. En el trance escuché un canto, como si en esa otra dimensión de lo concupiscente todo estuviese hecho de luz. Eran San Juan y Santa Teresa bailando juntos a la orilla de la playa, en la degustación de un manjar voluptuoso. Todo era iluminado, mientras mi cuerpo yacía en estado líquido sobre el telar luminoso que ha bordado el universo, mientras mi nombre era reconectado a la ecuación original del tiempo, sin bordes ni etiquetas, sin memorias de insanidad ni abandono. Mis bordes que fueron hiel, una antigua marea en mi vulva cúspide, los secretos contados al cerro del Teposteco, la soledad en una casa aturdida de oraciones, las mujeres muertas y desaparecidas de mi tierra en las que pienso cada día, las aventuras que he vivido, el espacio que ocupé en ciudades nuevas, los libros que no voy a escribir, las canciones que inventé de niña, bordes donde soy incontenible, toda orilla es ilusión. Bueno, para seguir honrando a las abuelas, qué bellísimo. A las manos infinitamente pacientes de mi abuela Virginia. Un relato se prolonga en el lento deshebrar del queso Oaxaca. Manos de una rara paciencia van abriendo el tiempo, su inasible cadencia. Tan importantes como las letras que componen las palabras, decía, son los huecos blancos que los trazos dejan sobre el papel. Traté, con la insistencia ciega de una pluma que garabatea sobre la superficie lisa de una hoja, hasta cubrirla toda
hasta exasperarla, hasta hacer que la tinta se teja en relieve traté, hasta agujerarla. Perdón. Hasta hacer que la tinta se teja en relieve traté, hasta agujerarla, con los puños bien cerrados y los ojos abiertos de precisar los huecos en el fondo de ese blanco lácteo. Manchado de humo, algo retorna en el lento deshebrar del recuerdo. Cocina de adobe, olor a barro, sabor de unos labios de mamey que alguna vez besé. Junto al fogón, la oscuridad de ese beso refulge, oscuridad certera de un rostro imprecisable, oscuridad que convierte al dolor en leche y lo condensa, al tacto de la lumbre. Al tacto de mis manos, los ojos bien cerrados, intenté precisar el fondo de ese cielo, la impronta constelada de tu cuerpo, lácteo. Un ovillo se deshace en el curso del relato, menguando, la marcha regresiva de sus múltiples hebras cae sin caer en la elocuencia de las manos. Corazón de leche palpitando, oscuridad que convierte al dolor en lumbre y la memoria en sangre. De cuando en cuando la espera se alimenta. Raras manos de una aérea paciencia dejan caer en la boca un trozo tierno de sustancia elástica. Lentamente, el relato se disuelve en la blanda calidez de la lengua. Que había elegido unos y ahorita ya estoy cambiando. Pero por acá está el del San Sebastián del Greco, para no dejarlo de las pinturas ahí nada más volando, porque es un cuadro que llegó en dos partes al Museo del Prado, ¿no? Y es una cuestión un tanto accidental porque alguien lo recortó para que cupiera en un muro, perteneció a un conde, luego a una marquesa, y curiosamente ya en el siglo XX encontraron las piernas en un mercadito en Sevilla. Las tenía un sastre y las compró el Museo del Prado y se pudo completar la obra del Greco, pero estaba inicialmente rota. Las piernas del San Sebastián del Greco no son más que un esbozo de piernas del San Sebastián del Greco. Un esfuerzo inútil por mantener unida la materia es el esfuerzo inútil que anima a todo cuerpo. Pero no ese cuerpo alumbrado de una luz insólita en las entrañas de Toledo. No las piernas del San Sebastián del Greco no fueron hechas para andar en la gravedad de nuestros pensamientos. No fueron hechas para andar, nacieron para romperse y para romper contra la solidez estéril del mármol. La simple voluntad de subir, consumiéndose hasta el vuelco libidinal de sus ojos en blanco. Una sola flecha basta para mantener unidas, como las alas de una mariposa, las piernas del San Sebastián del Greco, pero no para mantenerlas unidas a su cuerpo. ¿Cuántas flechas, cuántos alfileres hacen falta para sujetar una imagen en el tiempo? En la memoria que nada retiene, resplandece. ¿Cuánto tiempo me queda para calcularle? ¿Uno más? Bueno, voy a cometer un riesgo enorme, que es leer algo que está en construcción, que está en proceso, pero para apuntar al siguiente libro, podría leer dos, uno muy cortito y otro, ¿sí? Bueno, el primero es un poema dedicado a Mahmoud Darwish, En presencia de la ausencia, evocando este título de uno de sus libros. Hazme nacer, dijo el poeta, de un grano de trigo, no de una herida, de una espiga de asombrado cobre entre la multitud esteñida del campo. Hazme agreste e intacto para la caída justa
de tu palabra en mi boca. Voz que vibra y mitiga el temblor en el lomo desnudo del agua. Caricia sobre la caricia agrietada del mundo. Surco invisible para frenar el curso de tu sangre derramada. Y ahora vamos. Perder un río como se pierde entre las venas un camino, el cuerpo. Despertar al armadillo acorazado en el pecho durante 70 años. Ese al que llamaron en Comala para borrar tu nombre, un rencor vivo. Carrocería gastada pero dispuesta para el hambre del sol en la soledad del cielo. Ese azul imposible pero cierto que otro poeta describió, azul cobalto. Fulgor lejano pero vivo que siempre es y nunca ha estado. Porque el cuerpo da lo que no tiene, transparencia, oquedad. Antaño veíamos nuestras memorias internarse en la jungla neuronal intermitentes. No les pedíamos volver, volvían. En el vapor reverdecido del té, al calor de la leña seca, chisporroteante antes de encenderse, garras de fauna roja y un amor de profundidad astral desprendiéndose en escamas doradas. A nadie pareció extrañarle que el cielo tuviera una densidad de oveja escardada, teñida al pinchazo de la bruna noche, que al alba desatado galopara sus nubes ámbar en los espejos del agua, huellas que son cascos de hielo derretidos. ¿Con qué manos verdes habremos de trenzar este tiempo desunido, este abismo que se abre entre nuestras casas y el mundo, esta boca que traga limpiamente la noche y las luciérnagas para volverlas humo, sangre y brea? Perder un río como se pierde un camino, una ciudad entera bajo el asfalto. Esa cicatriz que ha tomado por entero al cuerpo, esa sombra que quisimos padre y se volvió silencio. Gracias. Bueno, incluye una referencia directa al libro de Jorge. Pretende ser un homenaje a Jorge. Claro. Bueno, aprovechando que se encuentran aquí Dani, Viri y Fátima, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, hay micrófono disponible. El que me llamó la atención al comienzo cuando te referiste, Dani, a lo de la ciudad. Entonces, me gustaría saber si ese mirar en la ciudad se refería a una ciudad particular, por ejemplo, como esta, o era como una mirada más a la ciudad como escenario en tu vida, independientemente de cuál ciudad particular sea. Me llamó la atención. Es que Cavafis también dice que la ciudad siempre es la misma, ¿no? Que por más que intentes huir, siempre la ciudad va contigo. Entonces el tópico de la ciudad tiene que ver más con eso, con cómo la ciudad te habita, se vuelve parte de ti. En este caso, pues sí está impresa la experiencia de haber vivido 12 años en la Ciudad de México, regresar a Guadalajara después de 12 años de haber salido, y como que de pronto parecería que bulle la memoria de los lugares, o sea, incluso te da nostalgia, cosas de la ciudad que podrían ser cero romantizables, ¿sabes? Pero la ciudad ya está dentro tuyo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, pregunta, consulta? Ay, no, maestro, usted no. No, Ya me puse nerviosa. bueno, primero estoy muy contento de estar aquí, muy conmovido, y agradezco la lectura, las palabras y los silencios que se ven entre las palabras de la niña y de la otra. Quisiera dos comentarios. Uno, ambas hablaron de
la abuela, las abuelas. Ambas hablaron del cuerpo, los cuerpos. Ambas hablaron de la voz, de la escritura, del trazo, y también hablaron ambas del duelo. El duelo inmediato y el duelo, digamos, histórico. Y creo que eso es algo que une a este simposio de hoy, de ustedes, en un diálogo muy profundo en relación con eso que se trama en la palabra poética, y elaboro un poco sobre el tema del duelo. Creo que uno de los temas del duelo tiene que ver con el cuerpo mutilado, la mano cortada, que le duele a uno después de que ya dejó de tener mano. Esa obsesión para mí tiene que ver no solo con la obsesión de una persona, sino tiene que ver con la conciencia de la cultura, por ejemplo la mexicana, que somos como una mano cortada a nivel de civilización. Y creo que entonces en estas expresiones poéticas, de alguna manera está exhalando ese cuerpo mutilado, tanto de la historia como de las personas, a través de las voces de ustedes dos, pero también de sus inmediatas y entrañables abuelas. Me parece muy afortunada esta empatía entre ambas en relación con las abuelas, pero para no dejar así. ¿Y los abuelos dónde quedaron? Bueno, curiosamente este último poema que estoy trabajando ahorita tiene que ver con mi abuelo materno, que estaba perdiendo la memoria, falleció en septiembre del año pasado. Sí. Pero en realidad todo se mezcla, ¿no, Fátima? A mí bueno, yo no quiero quedarme sin hacerte también un comentario, ¿no? Porque mencionaste a Eyelson, mencionaste ahorita a San Agustín, y yo percibo en tu poesía un erotismo sagrado que es muy, me parece muy natural, ¿no? Entonces también si hay alguna otra influencia, bueno, mencionas incluso los 72 nombres divinos, si quieres compartir algo, ¿no? También sobre esas resonancias. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro también por su comentario. Pensé que nos iba a hacer una pregunta, ya me puse nerviosa. Por cierto, el maestro le hizo una reseña espléndida, maravillosa, hace 2 semanas sobre el libro de Dannyville. Está en Laberinto, en el suplemento de Periódico Milenio, para que lo puedan leer también, porque es espléndido, es la lectura del maestro Adolfo Castañón sobre este libro. Me conmovió también mucho y me gusta mucho leer justamente las reseñas de ese suplemento. O sea, cada sábado son todas, o sea, son maravillosas, ¿no? Me parece que justo la de hoy es de Jorge, ¿no? Sobre Sí. María Zambrano. Ya se me olvidó. Que los abuelos, que dónde quedan los abuelos. Ay, maestro, yo no tengo todavía, fíjese, ningún poema sobre los abuelos, tal vez porque la presencia, al menos en mi caso, de lo doméstico, de mi forma de ser, de todo lo que he aprendido, fue a través de la crianza de mis abuelas, ¿no? De las dos. Entonces, su presencia, pues, es tan fuerte todavía, ¿no? Inclusive, pues apenas el miércoles celebramos 95 años, ¿no? De mi abuela, que para mí es un vendaval todavía, y que aunque no nació en Sinaloa, por su amor al mar de Mazatlán, hizo a toda la familia mudarse a Sinaloa, y yo digo que es más sinaloense que los sinaloenses, y a la fecha te alburea, te hace burla, tiene una agilidad mental impresionante, ¿no? Entonces, claro, mis abuelos murieron muchísimo antes, entonces yo recuerdo poco de ellos. Y la verdad es que, y con mi abuela materna, que justo el tercer capítulo de este libro está dedicado a ella, ¿no? Había una complicidad en torno a la cocina, donde pasaba yo mucho tiempo de niña, y a los días previos de Día de Muertos, que ella llamaba bien la celebración de Todos Santos, y Día de Muertos, como se decía en Puebla, eran días de cocinar con ella.
Entonces, justamente, ¿no? Ese mundo de juegos, pues se ve envuelto en su jardín, en su cocina, y entonces, a partir de ese recuerdo y de esa memoria, pues van creándose los poemas o nos van encontrando. Y me preguntaba sobre lo sagrado. Sí, sobre el erotismo. Bueno, híjole, es que hay tanto que decir y no sé si acaso lo diga bien, ¿no? Pero justamente vamos a aludir a otro poeta mayor que me interesa mucho, que es Gonzalo Rojas. Y ahora el maestro también que habló sobre el silencio, es un tema toral, es un tema fundamental, y Gonzalo Rojas tiene un poema muy hermoso que se llama El silencio, ¿no? Casi eres mi Dios, casi eres mi Padre. Entonces, la poesía se alimenta del silencio, pero también, justamente cuando hablábamos en un principio de los asombros y de esas esencias, ¿no?, que hay en la vida, para mí, pues hay una idea casi, llamémosle panteísta, o sea, donde todo es sagrado, ¿no? Y para empezar el cuerpo, pero alguien que yo ya tenía esa idea metida, pero cuando realmente lo reafirmo es con toda la poesía de Gonzalo Rojas, que prácticamente gira en torno a la idea del erotismo, pero ahí vas a ver que mete a Emily Bronte, a Santa Teresa, a no sé qué, o sea, para él no hay una idea como de casi llamémosle del erotismo pagano, no, todo es sagrado, ¿no? Entonces, si ya venía yo trabajando esa idea en mi mente, ¿no?, acá me lo reafirma, ¿no? Yo tengo 18 años casi meditando y me gusta mucho leer sobre distintas culturas, pero siempre también me impresionó mucho esta idea cabalística en donde no se puede nombrar a Dios, ¿no? Porque Él, quien lo ha creado todo, no podemos nombrarlo. Hay muchas formas de nombrarlo, pero siempre alrededor, ¿no?, de su idea, nunca directamente. Entonces, esa, por ejemplo, es una de las ideas que sustenta uno de estos libros, o este libro, perdón, el último capítulo, cómo intentar nombrar, ¿no?, a quien lo ha nombrado todo. Y en ese sentido, el cuerpo, el erotismo, pues no está de lado, no está, o sea, no lo concibo con una idea ni de pecado, ni pagano, algo así, ¿no? Sino que me meto, digamos, a surfear esa ola de Gonzalo Rojas, esa ola de la poesía, donde todo erotismo es sagrado. Gracias. ¿Alguna pregunta, comentario final? Muchas felicidades a la maestra Fátima, a la maestra Dimitri y Daribir, perdón, ya sigo ocupando lentes todavía. En el patriarcado nosotros los hombres tenemos que estar, la mayoría, ¿no? Tenemos que estar tomados, bebidos, alcoholizados en cierto sentido, para expresar nuestros sentimientos. Como mujeres poetas, la creatividad, la sensibilidad está un poquito más cercano a ustedes como poetas. ¿Podrían hablar brevemente de su proceso creativo, su sensibilidad? ¿En qué momento escriben? ¿Qué sentimiento como tal les provoca la poesía? Muchas gracias. A ver, es una pregunta complicada. Se escribe cuando se puede. ¿No? Yo ahora soy docente de tiempo completo también, tengo una serie de actividades y una exigencia de productividad que a veces me agobia, pero por algún motivo ha persistido ese germen, ¿no? Y creo, y ahora que decías esto, ¿no?, de que a veces se tiene que, o sea, se llega a una situación límite para poder desahogarse. No creo que siempre sea así, pero yo sí pienso que el tipo de exigencia que implica escribir poesía implica cierta renuncia al control, ¿no? O sea, claro que por supuesto luego viene un proceso autocrítico en donde tienes también que darle forma, ¿no?, y pulir el texto.
pero sigue siendo un arrebato. Es otro tipo de ebriedad también en momentos, ¿no? No siempre sucede así, pero creo que se integra también al proceso creativo ese estado a veces de delirio. Bueno, también hay poetas hombres muy buenos, muy sensibles, sí, y que justamente a partir de la escritura le abren la puerta a su vulnerabilidad. Pienso mucho, digo, más allá de los poetas que hemos mencionado, pero en un libro bastante reciente de hace 2 años, Quirón, de Cristian Peña, que es un libro sobre la paternidad, la figura del padre y su relación con su padre y qué significa para él ser padre, ¿no? Es un libro profundamente vulnerable, sensible y que justamente busca, no sé si cuestionar, pero sí redefinir esta idea del patriarcado. Entonces, es un libro que, bueno, ganó el premio Javier Villaurrutia hace 2 años. Entonces, es un libro muy importante para la poesía contemporánea. Y por otro lado también, ¿cómo se escribe? Bueno, el proceso creativo para mí no es lineal tampoco. Voy escribiendo algunas cosas por ahí, papeles, yo les empecé a llamar como postales poéticas, y de estas pequeñas postales de repente me voy dando cuenta, después de tener varias, que hay un tema, o que hay un símbolo, o que hay un diálogo con algo. Entonces, a partir de eso ya decido, ok, aquí hay algo, entonces estos van juntos, y entonces ya me meto a leer sobre ese tema, pero así como si fuera una tesis doctoral, hacer fichas, o sea, realmente sí tiene un proceso muy intelectual, pues, para poder llegar al poema, y después de ahí, pues, vienen muchas relecturas y etapas de corrección, ¿no? Que a veces uno lo vuelve a leer y digo, ching, ¿por qué quedó así? ¿No? Como que solamente en el proceso de edición hay 3 vueltas, pero a veces queremos seguir corrigiendo, ¿no? Tenemos la fortuna de haber tenido las dos un editor espléndido, el maestro Luis Armenta Malpica, ¿no? Que ha creado de verdad no solo un editorial, sino yo creo que obras literarias fundamentales para la poesía contemporánea. Así es. Maestra, ¿se han visto ustedes en la necesidad o el pensamiento de decir, para la imprenta, o sea, ese poema ya no, o sea, ya han llegado a su momento, ya lo vivieron? Y una última pregunta, ¿qué sentimiento les provoca la crítica literaria a sus obras? ¿Les molesta, les agrada? Tiene que ser la crítica profunda, si no, pues es criticar a lo necio, ¿no? A lo tonto, pero ¿qué sentimiento les provoca la crítica? Es súper necesaria. Y bueno, ahora sí que voy a evocar más y más nombres de filósofos, pero el crítico literario, precisamente Murray Blanchot, decía que la autocrítica, ¿cómo dicen? La autocrítica no es más que una forma de autosuficiencia, ¿no? No recuerdo ahorita bien la frase, pero no, la autocrítica es una anulación de la crítica, una forma de autosuficiencia. Tú no te puedes autocriticar porque siempre suele haber una falta de distancia hacia lo que uno hace. Entonces, por más autocrítico que quieras ser, siempre es la interpelación del otro, la otra, la que te deja ver partes de ti misma, de ti mismo que están de alguna forma también veladas, ¿no? Entonces yo le daría un valor enorme. También creo que hay críticas, pensamos en la crítica como algo hostil, pero hay críticas muy amorosas y muy necesarias. Claro, yo creo que las críticas pues más bien son puntos de vista, son lecturas, y todas las lecturas pues son espejo del libro, o sea, realmente existe cuando hay un lector, es cuando se le da vida a la palabra. Entonces, si tenemos la fortuna de que alguien lo lea y además quiera escribir sobre ese libro, o sea, para mí le guardo profundísima gratitud, ¿no? De las críticas o las reseñas que ha tenido este libro, de verdad ninguna se parece. O sea, todos retomaron ideas diferentes, poemas diferentes,
Y a mí al contrario, me da mucho gusto leerlas porque es completamente diferente la crítica que hizo Jorge Esquinca, a la que hizo Ernesto Lobreras, a la que hizo Carlos Sánchez, o sea, todos abordaron cosas diferentes y también me puedo ver el libro a través de los ojos de ellos. Bueno, en nombre de Librería Bonilla, sí, Una última. Tiene que ver con este lugar, este acto, y Gonzalo Rojas, a quien acaba de mencionar Fátima. Gonzalo Rojas visitó a México en 1959 y fue a visitar a Alfonso Reyes. Y en el diario de Alfonso Reyes, que está recogido en este libro que yo edité, dice Alfonso Reyes, el 8 de mayo, Max Sauer, empiezo a distribuir parentalia. Gonzalo Rojas, universitario chileno de 40 años. Muy bien. Y me da mucho gusto poder buscar a mi querido maestro y amigo Gonzalo Rojas en esta constelación afortunada de este acto el día de hoy, 14 de febrero. Memorable. Gracias. ahora sí, perdón, en nombre de Librería Bonilla, queremos agradecer a Fátima López y a Dani Mirquén por esta lectura de poesía. También aquí al público presente, los dejamos invitados para la próxima sesión del ciclo de Poesía de Mujeres, que va a ser el sábado 28 de marzo. A las 5 de la tarde van a leer las poetas Atena Félix y Mar Ruiz. Muy buenas tardes.